Hola, queridos amigos. Bueno, pues a muchos nos inquieta y les inquieta las dificultades que hay para amar y por qué es tan difícil a veces eh, llevar adelante un proyecto con otra persona para siempre. Incluso mucha gente se pregunta, bueno, ¿eso será posible? Y otros ya de plano se responden inmediatamente que eso es imposible. Entonces hay que cuestionarnos y hay que preguntarnos sobre bueno, ¿por qué tenemos tantas dificultades para amar? Y pues la respuesta sería, en primer lugar, porque somos seres humanos, filosóficamente, porque estamos siempre en hacernos, somos prematuros, ya y bueno, filosóficamente, pues habría que ir mucho más allá. Eh, Teológicamente, bueno, pues en parte porque estamos bajo la influencia, por así decir, del pecado original, que tiene esto del pecado original, que cada quien la puede llamar como quiera, pero tiene como dos vertientes. Una vertiente es la negativa, que sería ¿por qué tenemos tantas dificultades? La vertiente positiva sería, bueno, pues que tenemos en nuestras manos la posibilidad de la redención. Esto sin caer en el pelagianismo, es decir, está en nuestras manos dar una respuesta mínimamente positiva a este proyecto que parece que es el que hay que sobre nosotros y que lo podemos autointerpretar a través del cuerpo, que es el amar. Bien, yo quisiera, ya como introducción a este tema, el tema fundamental de ahora es los modelos amorosos que pesan sobre nosotros, que tenemos en nuestro ADN y que, aunque alguno de ellos es de hace 800 años, lo tenemos vivo en nuestras historias, bueno, las diversas historias que tenemos en, en el mundo, en el mundo del espectáculo, por ejemplo, etcétera. Bueno, pero como introducción, antes de esos modelos de amor, quiero eh, así hacer como una pequeña recapitulación de lo necesario que hay para enfrentar el tema del amor. Es absolutamente necesario repensar el amor. Cuando yo digo repensar, me refiero a razonar y ya después en la práctica pues amar, pero es importante pensar siempre. Bueno, ¿y desde dónde? Pues desde la filosofía, desde la teología y también desde las ciencias humanas como la pedagogía, la psicología, la sociología, que es importantísima y está toda por ahí abandonada a veces en el campo de la teología, en fin. Bueno, pues, ¿qué significa repensar el amor? Pues acudir a la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues la filosofía no es un rollazo y aprenderse de memoria lo que dijo cada filósofo o hacer abstracciones. Todo esto, pues es bueno, pero filosofía en el campo del amor significa pues un esfuerzo de apegarse a la realidad y vivir con sabiduría, que eso es lo que significa. Y pues el paso número uno es apegarse, como digo, a lo real, a la evidencia, etcétera. Aunque no hay que quedarse en las evidencias. Hay que ir, bueno, así en términos filosóficos, hay que ir de lo que late, o más bien de la patencia, o sea, de lo que es patente, de lo visible, a lo que está latiendo, o sea, ir a lo profundo verdaderamente. Ya después es también importante la teología, porque la teología es una perspectiva, es una forma de ver las cosas desde el proyecto de Dios. Y bueno, lógicamente, pues esto no se hace nada más queriéndolo o con buenos sentimientos, sino que requiere pues una metodología que puede ser, o más bien debería ser, la metodología histórica, o sea, todo lo que ya hemos explicado. Bien, después, en esta metodología histórica, pues las Sagradas Escrituras tienen un peso importantísimo eh, y bueno, nos tenemos que acercar a ellas con una clave desde luego que de interpretación, porque no se pueden tomar al pie de la letra tantos libros, tantos géneros literarios, tantas figuras, tantos símbolos, tantas formas diferentes, tres lenguas, etcétera, eh, requieren de interpretación, como de hecho la propia vida requiere de una autointerpretación. ¿Ok? Entonces eso sería. Lo segundo es que de alguna manera en la sociedad actual estamos bajo tres ismos.
Los ismos son exageración de algo. Por ejemplo, bueno, pues esos tres que tenemos aquí. El cientifismo es una exageración o más bien una reducción de todo a lo que se puede medir, tocar, pesar, ganar dinero, etcétera, trabajar. Y pues eso nos introduce en una lógica bastante miope de, a pesar de que la ciencia es maravillosa y de hecho la ciencia, una ciencia inteligente, pues te lleva a redescubrirte a ti, como una biología, la química, la física, la astronomía, etcétera. Pero quedarte o reducir todo lo que existe a no más que trabajo, a para qué me va a servir, esto cómo lo voy a hacer, cómo se lo voy a explicar a quién sabe quién, eso pues es una terrible reducción que ya yendo al campo del amor, del cuerpo, de la sexualidad, pues reduce el amor a pues simplemente una serie de pulsiones y una serie de reacciones químicas que se dan en el cerebro, etcétera. Y bueno, con eso en el fondo no se responde a nada, no se responde a las preguntas, es decirle a las personas, pues amas porque eres un animal y hasta ahí. Y eso nos lleva al segundo ismo, que sería el ecologismo, que pues consiste más o menos en un destronamiento animalesco del hombre. O sea, a partir de los grandes y graves problemas que hay en la ecología, pero a veces se absolutiza tanto la ecología que se cae en un ecologismo, que significa que se reduce el hombre a nada más que un animal eh, destronado y desafortunado, de hecho, un depredador. Y entonces también se introduce toda una confusión respecto a las verdaderas aspiraciones y los verdaderos problemas del hombre. El tercero sería el fundamentalismo, que es pues el que más puede acercarse a lo que podría ser una mala interpretación de la teología. ¿Qué es el fundamentalismo? Pues es una interpretación literal de algún texto, y de hecho hay tres grandes fundamentalismos, eh, principalmente, aunque hay más, que sería la interpretación literal y política de, por ejemplo, del Corán, de las Escrituras o de la Biblia misma. Es decir, bueno, y esto arrastra a las grandes guerras que tenemos en la actualidad. Ahí no hay que olvidar que las razones de mayor peso en los conflictos que hay, por ejemplo, en Medio Oriente son fundamentalistas. Hay un fundamentalismo cristiano, un fundamentalismo hebraico y un fundamentalismo musulmán. Entonces, bueno, sobre esto se pueden dar miles de conferencias porque, claro, esto a veces es una excusa para después quedarte con el petróleo de aquí, invadir allá, el agua, en fin, pero a veces en la cotidianidad también hay ese fundamentalismo, es decir, una interpretación y literal de las escrituras, y eso lleva a la imposición de ciertas posturas que además racionalmente son pues inaceptables. Eh, ya después, bueno, hay que decir que en el catolicismo hay muy poco, en general hay poco fundamentalismo, más bien hay bastante ignorancia respecto a las escrituras, pero en el protestantismo en general suele haber bastante fundamentalismo, es decir, pues esa imposición unitaria que ya nos la toparemos después en el puritanismo. Bueno, lo que se necesita, o sea, el piso básico es una apertura cultural y de hecho lo que quiere este hombre, Karol Wojtyła, es pues todo un proyecto civilizatorio y eso pues pasa absolutamente y necesariamente por la familia y la familia pues depende del matrimonio, el matrimonio del amor, el amor de la concepción de la realidad sexuada de la persona y de la realidad misma, ¿no? Eh, Así es que es como un reordenamiento de esta teología del cuerpo o del amor. Ya, ¿cuáles son los modelos amorosos que pesan sobre nosotros? Bueno, los primeros cuatro los voy a mencionar simplemente. El modelo hinduista, pues ve eh,
del que podíamos aprender mucho, pero sin quedarnos en lo superficial, como siempre pasa en Occidente, que son posturas, ejercicios y esas cosas. No, ir a lo profundo. Pero bueno, el mensaje fundamental es que la sexualidad parece que tiene algo de sagrado y está relacionado con la purificación de la persona. En Grecia hay muchísimas opiniones, muchísimas escuelas, pero fundamentalmente lo que nos dice es que la sexualidad es parte del cuerpo y el cuerpo pues es algo que manejar, por así decir. Entonces tiene una gran postura, pero se queda corta a la hora de aplicar el amor. Y pues, hay que recordar que para Grecia el grado mayor de amor sería la amistad y no llega al ágape, a pesar de que el ágape es una palabra griega. Dentro del judaísmo, pues hay una mucho mayor gran luz que nos dice que toda persona, por el hecho de ser persona, está metida de alguna manera en una relación esponsal con Dios. Ya después resulta que cuando en el judaísmo se entiende por persona, pues resultaría que sería principalmente el pueblo judío, con un poquito de descuido, por no decir desprecio, de los demás pueblos. El cristianismo, pues lógicamente asume toda esta herencia y propone el cuerpo como, bueno, manifestación de la persona y la persona llamada a amar y el amor como vocación fundamental de todo ser humano que tiene dos caminos que son el matrimonio y el celibato y que el fin es la resurrección, por tanto, esa glorificación del cuerpo a través de esa relación esponsal con Cristo. Y de hecho, todo matrimonio entre dos bautizados, pues está metido en este misterio. Y ya, pero bueno, ¿qué pasó con todos estos modelos tan bonitos y tan, así, tan de largo alcance? Bueno, pues resulta que, como siempre, pues todo va cayendo en la rutina, en la mediocridad, bueno, además de que se introducen otros pueblos que imponen sus leyes, sus autoridades y que no tienen ningún conocimiento de todo esto. Eh, entonces se introducen a partir, y es lo que vamos a analizar principalmente, se introducen en los grandes siglos del amor, en el siglo XII, y a partir del siglo XII se introducen estos 5 modelos de amor que pesan sobre nosotros y nos impiden ver la unidad que hay entre matrimonio, amor y sexualidad. Siempre se van a resbalar hacia uno de estos 3 extremos. Y pues lógicamente el resultado es que la visión, la comprensión de la familia, pues se va a ir empobreciendo. Bueno, pues, o sea, casi la conclusión sería que hasta ahora no hemos logrado integrar realmente a la persona. Entonces, esto que hay en la teología del cuerpo es una reintegración de la persona y que esto se ha dado en algunas épocas de la historia, culturalmente, pero que sigue siendo en la actualidad un tema pendiente. Bueno, pues todo nace en el siglo XI, XII, cuando a alguien se le ocurre inventar el amor cortés. ¿Qué es el amor cortés? ¿Y dónde nace? Bueno, pues es una concepción o como un rescate del amor frente a los matrimonios arreglados. En esa época, y bueno, hasta hace relativamente muy poco, los matrimonios eran arreglados. Eso pues también nos dice que no hemos entendido bien lo que es el matrimonio. O sea, el matrimonio era el resultado de una alianza entre dos familias, donde los individuos contaban muy poco. O sea, a ti te toca casarte con fulanita y a ti con fulanito. Pero es que yo estoy enamorada de, o enamorado de, te calles a la boca y te casas con fulanito. De hecho, a la gente ni siquiera se le ocurría plantearse ni preguntar a veces de quién estaba enamorado, aunque sí hay muchas historias ahí muy emocionantes. Pero en general, en la sociedad, el matrimonio se daba por entendido que era el resultado de un pacto entre familias. Bueno, pero ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el enamoramiento? ¿Qué pasa con el sentimiento?
Bueno, pues a eso se dedicaron estos señores que inventan bueno, toda una serie de historias, de hecho las historias de la mesa redonda, el Lancelot, etcétera, y entre ellas sobresale la historia, la pueden escribir con mayúscula, que nos ha educado durante siglos y siglos, o sea, 8 siglos hasta la fecha, que es la historia de Tristán e Isolda. Bueno, pues aquí tenemos dos matrimonios, Marcos e Isolda, Tristán e Isolda, y un enamoramiento. Entonces, léanse la historia, si a alguien le interesa, pues le puedo enviar un resumen que yo hice en un artículo, que de hecho está en mi libro, sobre la historia de Tristán y Isolda, pero si no la han visto, porque además ha habido muchas películas, si no han leído la historia, bueno, pues deberían, ¿no? Porque es lo que... Y bueno, de hecho, si no la han visto, en realidad sí la han visto en todas las historias que nos plantean los medios de comunicación, la literatura, etcétera. Bueno, pues, ¿en qué consiste este modelo de amor? Pues consiste en un rescate, o sea, tratar de rescatar el amor entre dos personas, y el amor es enamoramiento, eh, a pesar o por encima de que están casadas. Eh, ya, después, en la práctica no es tan burda la cosa, habría que conocer la historia. Bueno, los protagonistas son Tristán e Isolda, la de los cabellos dorados, que y según la tradición y según un montón o rodeada más bien, de un montón de anécdotas, aventuras, hazañas, dragones que van y vienen, luchas, batallas, torneos, hazañas, riesgos de muerte, etcétera. Bueno, pues logra Tristán, que es el caballero mayor, el mejor, el preferido de Marcos. De hecho, Marcos es su tío y lo ha criado porque Tristán, como el nombre lo dice, pues crece totalmente desvalijado de todo, cualquier afecto y abandonado. Entonces, pues se convierte en su caballero de confianza, digno de ir a buscar a Irlanda a la esposa que le corresponde a Marcos. Bueno, el resultado ya se lo pueden imaginar, pues en el viaje, no por culpa de ellos, sino porque se beben equivocamente unos brebajes, bueno, ambos quedan perdidamente enamorados y pues cuando regresan, pues la vida sigue y Solda se casa con Marcos y a Tristán le quedaba reservada otra Isolda correspondiente a su clase social. Esta es otra de las manías que tenemos, bueno, hasta la fecha en los matrimonios. Y bueno, eso ya habrá que estudiarlo sociológicamente, pero el caso es que aquí hay dos matrimonios y una historia de amor. Entonces, la apuesta del amor cortés es por el amor fuera del matrimonio. Aquí también habrá que meterse en la historia, en esta época, en el siglo XI-XII, surgen unas corrientes que, digamos, desprecian el cuerpo. Entonces, este amor sería como un amor puro. Si ustedes les preguntaran a estos, a ver, ustedes dos que hacen juntos, que no están casados con otra persona, sí, sí, te responderían, pero nuestro amor es puro. O sea, eh, ya después no es un amor así tan de sexualidad tan instantáneo como se da en la actualidad, sino que pues estos dos llevan una vida de responsabilidad y esto es una vida de amor. Y este amor, ¿cómo es? Bueno, pues es un amor de conquista. Él tiene que conquistarla a ella, que suele ser la mujer, siempre es de una clase superior. Le da muestras de que está luchando por ella. Ella es como un terreno que se deja conquistar, pero a la vez no. Pues, de hecho, de ahí viene todo el mundo de los torneos, de la caballería, de ahí viene todo el lenguaje que es la cortesía, la conquista, la, eh, la sumisión, eh, como un caballero se sometería a su dama. Y es un amor puro, entre comillas, porque no tiene contacto sexual. Aunque ya después en la historia, pero como esto es imposible y como no dejamos de ser cuerpo, pues hay cosas ambiguas ahí. De hecho, es la época de los cátaros, la época de esta
vamos a llamarla secta, que desprecia el cuerpo, desprecia el matrimonio. Entonces, de hecho, desprecia el matrimonio, desprecia la unión legal con su esposa y exalta el matrimonio. Bueno, la conclusión de este amor que puede parecernos a nuestras épocas un poco complejo, pero que lo tenemos en las venas, es que una cosa es el matrimonio y otra el amor, o que el amor se hace fuera del matrimonio y que el amor, que el matrimonio, pues es una cosa de responsabilidad. De esta época, pues conservamos muchísimas miniaturas, quedan muchos pueblos, para que nos hagamos una idea de cómo era la estructura, no vivían en grandes ciudades, eran conocidos, por tanto la relación tenía que ser muy discreta, de conquista, y pues la misma sociedad estaba estratificada, como lo podemos ver aquí, en torno a una abadía o un castillo. Entonces, nos puede parecer muy romántico, pero pues en realidad es una distorsión absoluta y un divorcio entre matrimonio, sexualidad y amor. Y como digo, pues eso está en todas las historias, prácticamente a partir de ahí, excepto en algunas muy poquitas. Así es que el reto hasta la fecha y durante 800 años es introducir el amor en el matrimonio. Por eso va a haber un señor que va a escribir en 1959 un libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde la palabra más importante es la I. Bueno, pues va a pasar el tiempo y de hecho en el siglo XV un señor, un gran pintor, pinta este cuadro que se llama El matrimonio Arnolfini, que es una síntesis y casi una respuesta a ese amor cortés, donde, bueno, a pesar de la cara de amargados que puedan tener estos dos, se está realizando aquí una boda, aunque, eh, mejor dicho, o últimamente se ha descubierto que más que una boda es la renovación de un matrimonio, donde justamente el autor, que es Jan van Eyck, introduce toda esta invasión de rojo, eh, cuyo mensaje es que el matrimonio es el lugar del amor y no el amor que se haga fuera del matrimonio. Ya después tiene muchos elementos que habría que ver en el quinto ciclo de las catequesis, porque es una síntesis del sacramento, a pesar de que aquí faltan todavía prácticamente más de 100 años para que se defina el matrimonio como sacramento. Bueno, pues si seguimos adelante, justo llegamos a 1517, donde a varios señores, con una serie de excusas o razones válidas, o como hayan sido, se les ocurre negar, estoy hablando concretamente de Calvino y Lutero, que van a dar origen al protestantismo, se les ocurre negar digamos, influidos por esta concepción negativa, pesimista de la persona, ese destronamiento que poco a poco se va dando desde el siglo XV de la persona, pues estos introducen una desconfianza respecto al sacramento, respecto a la sexualidad eh, y todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Eh, y bueno, un pesimismo religioso total. O sea, en el fondo somos tan basura, tan bajos, que la pregunta de estos señores es, ¿hasta dónde Dios, que es absolutamente lejano, puede sacarnos de nuestra miseria? Y la respuesta es que, pues después del pecado original, le damos tanto asco a Dios que eso es imposible. Dios, pues simplemente con su potencia, ya no se llama omnipotencia, pues nos disfraza para que no le demos esa repugnancia. Y por tanto, el siguiente paso va a ser quemar, destruir todas las imágenes. De ahí viene esta manía que hay en algunos grupos religiosos de ir contra las imágenes, ir contra, bueno, cuando tú estás yendo contra una imagen, en realidad estás yendo contra el cuerpo y estás yendo contra el cuerpo de Cristo de alguna manera, porque es la imagen. Por otro lado, también es verdad que en un infantilismo, y esto se ve mucho en el catolicismo, en un infantilismo religioso, también se absolutizan a veces las imágenes y pues se distorsiona también todo, y casi se usan como si fueran amuletos. Entonces, tienen parte de razón, pero también se pasan del otro lado. Bueno, pues junto con las imágenes, eh, pues desprecian la imagen con mayúscula que sería el cuerpo humano. Por tanto, tiran a la basura en el acto
todos los siglos de maduración que se había hecho sobre el matrimonio. Por tanto, van a negar el matrimonio como sacramento. Van a decir, eso es una cosa natural, casi baja, y si acaso, pues necesaria para la procreación o para la reproducción, pero hasta ahí. Es decir, el segundo modelo de amor, que sería el puritanismo, que de hecho excluye el amor. Lo que nos dice es que eh, pues las personas que se casan, de hecho Lutero termina casándose con una monja, eh, él es un fraile agustino, lo que nos dice es que pues el matrimonio es una necesidad natural para la procreación. Entonces ahí ya se va introduciendo también un cientifismo, ¿no? Como si los seres humanos se casaran y tuvieran hijos solamente para ¿cómo se llama? Prolongar, por así decir, la especie. Entonces, si uno le pregunta a dos muchachos que están enamorados, a ver, ustedes lo que quieren es prolongar la especie, obviamente te van a responder que no. Lo que quieren es amarse. O sea, bueno, el caso es que estos hombres introducen esa desconfianza y de hecho eso después va a saltar al mundo católico y por eso tradicionalmente me refiero de hace 3 siglos para acá, se ve la sexualidad como algo malo, sucio, vergonzoso, pecaminoso, eh, necesario si acaso, y de hecho se va a tender a ver el celibato como, o la llamada virginidad consagrada, como pues lo que propiamente sería lo cristiano. Bueno, pues frente a estos hay un señor, que de hecho es un rey bastante culto, que escribe una bula, escribe un documento defendiendo el matrimonio como sacramento y va a ser este señor que tenemos aquí, que es Enrique VIII, que no tiene nada que ver con el protestantismo. No sé por qué a veces lo meten en el cajón del protestantismo. Eh, no, Enrique VIII ya después va a crear su propia Iglesia Nacional porque, bueno, cree tanto en el matrimonio que también quiere divorciar, bueno, más que divorciarse, quiere que a fuerzas le anulen su matrimonio y así va a pasar por 7 mujeres, insistiendo en que todas unen un verdadero matrimonio. Bueno, pues son pequeños detalles que tienen los expertos en matrimonio. A veces es bastante compleja la figura de Enrique VIII, habría que estudiarla, pero en tal caso responde atinadamente a estos dos y ya después creará su iglesia particular. Bueno, pues entonces frente a todos estos desastres, pues surge el concilio de Trento, que ya habían, pues ya ustedes se lo saben de memoria, eh, que justamente pues viene a reordenar muy tardíamente algo que se debió haber reordenado y se pueden haber evitado muchos dolores de cabeza. Después viene, bueno, como fruto un poco de este puritanismo, digamos, a nivel civil, a nivel filosófico, pues establece el racionalismo, pues que es esa corriente que ve o que acepta solamente lo que la razón, entonces dase lo que la razón acepta, lo que cabe en la razón, lo que no cabe en la razón, pues se va descartando, entonces ya de aquí se va forjando el ateísmo por un lado, y por otro lado se introduce la manía del deber ser, que bueno, pues va a dar muchos dolores de cabeza y precisamente por eso va a surgir el tercer modelo. Ya estamos en el siglo XVIII, prácticamente en el XIX, eh, en que surge el modelo romántico. ¿Qué es el modelo romántico? Pues un modelo de amor que va totalmente contra la razón, contra esas imposiciones, contra ese desprecio del cuerpo y consiste prácticamente en reducir el amor a enamoramiento. ¿Qué es el amor? Pues sentimiento, pasión, y por eso, como este movimiento nace, como todos los grandes movimientos, nace del arte, pues va a expresar pues, a través de la literatura, si quieren leerse alguna novela realmente interesante, pues Le Rouge et le Noir de Stendhal o
El rojo y el negro de Stendhal y otras obras. Eh, bueno, si a alguien le interesa, pues le puedo sugerir alguna novela de esa época. Pero reduce el amor a sentimiento, por tanto, el amor acaba y de hecho van a nacer cientos y cientos toneladas de música, de piezas y de canciones que hablan del drama de la muerte en el amor. De hecho, en general, la música mexicana es sumamente sentimental y se fija a veces más en el momento de la ruptura que en el momento de la exaltación. O sea, habría que a estas alturas preguntarnos, bueno, no solamente por qué amamos como amamos o cuáles son los modelos amorosos, sino quién nos enseña a amar. Y quién nos enseña a amar pues son las historias de amor que tenemos pues todos los días, de día, de hecho, y de noche. Eh, la literatura, el cine, las redes sociales, las series, las telenovelas, principalmente, la música y después las revistas, toda la mercadería que hay por todas partes. Y todo eso, pues es como una síntesis de todos estos modelos amorosos. Entonces estamos basculando entre el, el amor cortés, el puritanismo, el romanticismo. Ok, ya después se introduce en el siglo XX otro modelo de amor, pero antes de pasar a ese, eh, hay que ver cómo interpreta o cómo concibe el amor romántico, el amor, la sexualidad, el matrimonio. Pues el amor ya dijimos que pues, está íntimamente relacionado con la muerte porque te trata como quiere, es como si fuera un personaje. De hecho, la gente no está enamorada de la persona, sino enamorada del amor. Y esto ya desde el amor cortés. Por eso el puritanismo pues, va contra eso. Otra característica del amor es que está relacionado o está destinado a acabar. Por tanto, ahora sí, que se entiende por sexualidad, pues se desconfía de la sexualidad porque de hecho es lo que mata el amor. Cuando una persona no el estar con el otro tiene una relación sexual, pues muchas veces esa relación sexual, al ser desafortunada o infeliz o insatisfecha, pues como cree que eso es el amor, pues renuncia. Entonces hay una desconfianza sobre la sexualidad. Y ya se comienza a meter aquí la desconfianza o el sinsentido del matrimonio. De hecho, se ve el matrimonio como la tumba del amor. Y esto se ve también claramente, por ejemplo, en las bodas en algunos pueblos, en algunos lugares. Por ejemplo, cuando se canta la marcha fúnebre, en plena boda, en plena celebración, y a quién se carga, no se carga a la pareja, se carga al esposo, o sea, el que se acaba de casar hace media hora. O sea, el mensaje que le está dando es, estás metiéndote en la tumba del amor, que es el matrimonio. O sea, el matrimonio, el amor, perdón, se deja colgado en la puerta de la iglesia. Y por eso a veces se exalta tanto también a la mujer con esa procesión, el vestido, esa preocupación que hay por gastarse lo más posible en que la mujer disfrute de ese momento, porque el mensaje así subliminal que se le da es que al día siguiente o después de la luna de miel, pues no va a ser más que casi como una sirvienta de su marido. Entonces, vean aquí la cantidad de errores antropológicos que se van colando. Eh, ¿Ok? Bueno, pues, y otra cosa que se introduce, aunque ya viene desde antes, es ver la boda como una meta, como la meta, como si después de la boda acabara todo. De hecho, todas las historias terminan diciendo, se casaron, vivieron muy felices, comieron perdices o lo que haya sido. Pero ahí como que se acaba todo. Eh, con o sea, el amor acaba con o en el matrimonio. Ya, bueno, hay muchas manifestaciones de todo esto, como dije, en el arte, en la pintura, sobre todo en las canciones, más todavía. Eh, muy bien, y ya en el siglo XX se introduce otro modelo de amor que sería la revolución cortés, la revolución sexual, perdón, que consiste
en un movimiento sumamente complejo que se va preparando desde inicio del siglo XX, prácticamente con pues, la obsesión, por ejemplo, por los cabarets, por los espectáculos sexuales, que son pues, sumamente escondidos, etcétera, pero todo eso va saliendo a la calle. Después vienen las dos guerras mundiales, principalmente la primera, que causó unos desastres espantosos. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen una serie de manifiestos. El caso es que vamos a tratar de ver los ingredientes de la revolución sexual, que así, filosóficamente, son tres, eh, y bueno, para que después digamos que la filosofía no sirve para nada, pues es la creadora de todo esto. Sería el elemento marxista, freudiano y nietzscheano. Respecto a lo marxista, pues se ve a los sexos como una lucha de clases. Los hombres siempre han hecho lo que han querido con las mujeres, y las mujeres tienen que rebelarse, entonces se introduce la liberación femenina. Después se introduce una concepción psicologista exagerada que reduce el placer al sexo y el sexo al único placer que puede tener una persona. eh, Rescata la sexualidad, pero exagera mucho el peso que la sexualidad tiene en el desarrollo de las personas. Se les exige a las personas que hablen de su vida sexual, que digan lo que son, etcétera. De ahí viene toda esta manía de perseguir a los famosos y perseguir a todo el mundo a ver, enterándose de lo que sí sucede en su sexualidad, etcétera. Y después el elemento nietzscheano, que proviene de Friedrich Nietzsche, que se refiere o subraya la pulsión, o sea, déjate llevar por la pulsión. O sea, si tienes un deseo, es porque ese deseo es bueno y por tanto te tienes que dejar llevar. Otros elementos de esto, pues es el existencialismo ateo. La vida, pues, termina con la muerte y no hay otra solución para entretenerse que disfrutar, dejarte llevar por todo. Y también, y esto proviene a veces de las familias, esa, dado que los padres han sufrido tanto en la Primera Guerra Mundial con todas sus consecuencias, después en la Segunda Guerra Mundial, que fue otra gigantesca estupidez del ser humano en pleno posmodernismo, bueno, pues con este miedo de los padres a que sus hijos no sufran, se introduce a partir de los años 50 y va a ir creciendo un ideal de la comodidad, de lo fácil, o sea, el ideal de la vida como lo cómodo y fácil, sustancialmente. Bueno, pues, es decir, ¿qué significa eso? Pues que te tienes que dejar llevar por todo lo que te apetece. O sea, si me gusta, luego es bueno. Luego lo tengo que hacer y luego me lo tienen que reconocer como un derecho. Y de ahí, pues ya, ya pasamos al siglo XXI, que es el modelo líquido del amor, que sería algo así como, pues, bueno, concebir el amor como algo simplemente eh, de consumo. Algunos de los ingredientes del amor líquido sería, de hecho, ya el sexo sin amor, porque eh, la, en la revolución sexual, el, la definición de amor sería el amor no es más que sexo. Pues aquí ya se excluye incluso el amor. En la revolución sexual se dice que si, o sea, en general no se dice abiertamente, pero bueno, algunos sí lo dicen abiertamente, pero si el amor no es más que sexo, pues luego, ¿para qué el matrimonio? ¿No? Se puede tener sexo en cualquier lado. Implica también la separación entre sexualidad, amor y matrimonio, o sexualidad, amor y procreación. Eh, Tú puedes procrear sin amor y sin sexualidad. Puedes tener sexo sin amor y sin procrear, y puedes tener amor sin sexualidad y sin lo demás, ¿no? Bien, eh, entonces, después el amor líquido, a diferencia de esto que acabo de decir, ya sería como una desconfianza del otro, desconfianza de
o sea, se suele proponer y ver la relación como algo destructivo, como algo que te arruina, algo que te impide realizarte o autorrealizarte. De hecho, piensen en todas esas formas de propuestas que ven al otro como una amenaza, porque digo, esto es una consecuencia lógica. Si se exagera el placer, etcétera, pues se termina viendo al otro como una amenaza. Un segundito que voy a apagar el teléfono. Bueno, a propósito del amor líquido. Bueno, pues otro ingrediente del amor líquido es que eh, pues va introduciendo en la persona como una angustia o un miedo de ser usado, porque eh, otro ingrediente es el consumismo. El consumismo, que es otro ismo, no consiste tanto en comprar o acumular cosas, sino en desechar. Entonces es un amor desechable donde se usa al otro como si fuera un Kleenex o una botella de plástico y pues termina introduciendo en la persona, vamos a llamarle en la persona usada y en la persona que usa al otro, la convicción de que tarde o temprano va a ser tirada o arrojada al basurero del amor, o pues ese amor se va a ir a la alcantarilla. Así es que, bueno, pues estas son muy brevemente, y pues habría que desarrollarlos más, los modelos de amor que hemos tenido. Alguien puede decir, bueno, pues esto es muy negativo. Sí, he ido más por la línea negativa, porque en realidad todos estos 4 o 5 modelos de amor que les he presentado, que están presentes digamos, en las historias, en la propaganda, hay que decir primero que tienen como ciertos rasgos positivos, ¿no? El amor líquido, bueno, voy a ir históricamente, perdón. El amor cortés, pues quiere rescatar el amor. El puritanismo quiere ordenar las cosas, pero desprecia el cuerpo y desprecia la sexualidad. El amor romántico quiere exaltar el amor frente a la imposición puritana, la imposición de reglas, etcétera, pero se pasa totalmente del otro lado. La revolución sexual, pues es de alguna manera, tiene algunos rasgos positivos como la recuperación del cuerpo, la importancia de la sexualidad en el peso de las personas, pero se queda solo con la sexualidad y pues termina pues distorsionando y haciendo personas infelices e incapaces para amar. El amor líquido quiere subrayar la espontaneidad frente a las reglas, a las imposiciones, etcétera, pero al final renuncia incluso al amor. Así es que después de este panorama, pues queda todavía la necesidad, la urgencia de integrar todos los elementos de la persona que son pues, el apego a la realidad, vivir en la verdad, reconocer que la persona es absolutamente irrepetible, digna, que es sexuada, por tanto está en uno de los dos polos, que la sexualidad tiene muchas capas, que va desde lo más evidente hasta pues, la solución que la persona hace de sí misma y nadie puede ser por él, ¿ok? O sea, su propia identidad, etcétera, y que pues todos estamos llamados a amar, independientemente de la historia o de los conflictos sexuales que pueda tener, está llamado a amar y que el lugar natural del amor es el matrimonio o el celibato y que eso es lo que da pie a una sociedad más vivible a través de la familia y a través del respeto al otro. Y ya después, ¿qué significa integrar? Integrar significa vivir desde el espíritu. ¿Qué significa vivir desde el espíritu? Desde las facultades superiores, que son la inteligencia y la voluntad, donde se da el anhelo, el proyecto de una vida entera. Y entonces, ¿qué significa integrar? Pues que
los antojos, las pulsiones, lo que va surgiendo, yo lo meto eh, y lo acepto o lo rechazo de acuerdo con ese gran proyecto que tengo. Por ejemplo, si yo, bueno, ya sabes lo que son los anhelos, pero si tengo el anhelo de amar y ser amado para siempre, pues ya después pondré unos medios y si se me presentan ciertos obstáculos, sabré manejarlos de acuerdo al anhelo que tengo. Pero si no tengo ningún anhelo o simplemente voy saltando de mata en mata a base de deseos, pues lógicamente pues va a introducir un desorden, una infelicidad y una falta de proyecto. Bueno, pues espero que les haya ayudado este recorrido que hicimos y la necesidad de repensar todas estas cosas. Les mando un abrazo a todos y les deseo lo mejor en todos sus proyectos personales, de matrimonio, familiares, amorosos, etcétera.